La película de Matilda es un clásico. Yo recuerdo que de pequeña siempre la veía y tan pronto se acerca abril o diciembre, pues ahí la tenemos en la televisión todo el tiempo. De esa película es muy conocido un pastel de chocolate súper húmedo, que aunque no lo creas es muy fácil, y aunque este que te comparto es mucho más pequeñito, queda igual muy rico. ¿Qué te parece si vamos a verlo? Primero prepararemos el pan o bizcocho, que es de lo más sencillo, no necesitas ni ir por tu batidora. Así que tamicemos en un bol todos los ingredientes secos, comenzando con 150 gramos de harina de trigo todo uso o harina común, como tú la conozcas. Seguimos con 60 gramos de cocoa, puedes utilizar de la alcalina o natural. Aquí la diferencia nada más es que con la alcalina el pan te va a quedar pues más oscuro. Y mira lo importante de tamizar, esas bolitas de cocoa no las queremos en la masa porque serán muy difíciles de integrar, así que pues nada más vamos a ir aplastándolas con una cuchara. Pero bueno, continuamos con 30 gramos de leche en polvo, que a mí me encanta usar porque aporta suavidad y sabor al pan. Ya sabes que en su lugar también puedes utilizar maicena o 30 gramos más de harina. Ok, ahora agreguemos una cucharadita de polvo para hornear y media cucharadita de bicarbonato de sodio. Mientras hago esto, te recuerdo que te voy a dejar como siempre los ingredientes en la cajita de información y también puedes encontrarlos al final del video. Dejemos a un lado nuestro tamizador porque lo que sigue es incorporar 160 gramos de azúcar morena que puedes meter a la licuadora y darle de 4 a 6 pulsos para que quede un poco más fina. Y 120 gramos de azúcar blanca que igual le puedes dar de 4 a 6 pulsos en la licuadora para que quede un poco más fina sin llegar a ser azúcar glass. Por último añadimos media cucharadita de sal y mezclamos a integrar todo muy bien. Recuerda que la sal la utilizamos para balancear los sabores, así que no la vayas a omitir. Dejamos nuestros ingredientes secos por un momento y en otro recipiente tengo 3 huevos a los cuales debemos agregarles 2 cucharaditas de esencia de vainilla. Comenzamos a batir y después vamos a ir vaciando 130 gramos de grasa líquida en forma de hilo. La grasa líquida que yo utilizo no es más que una mezcla de 100 gramos de aceite de oliva suave con 30 gramos de mantequilla derretida, pero puedes utilizar solamente aceite vegetal neutro como aceite de girasol o aceite de canola. Como puedes notar en el video, yo no dejé de batir en ningún momento. Y ya que todo esté bien integrado, vamos a nuestros ingredientes secos. Hacemos un huequito en el centro y ahí vamos a vaciar nuestros ingredientes líquidos que batimos. Comenzamos a mezclar, a incorporar. Y va a llegar un punto en el que ya no vas a poder seguir mezclando, se forma como un tipo de masa y en ese momento es que debemos añadir una mezcla de 80 gramos de leche con 80 gramos de yogur griego, que puedes sustituir por 160 gramos de buttermilk o suero de leche. Nada más que a mí en lo personal me gusta más cómo queda el pan con la mezcla de leche y yogur. Seguimos mezclando a integrar bien y aquí vas a notar que tu mezcla está aún algo espesa, pero esta masa para este pan debe quedar algo líquida, por lo que en este momento debemos añadir 120 mililitros de café o agua caliente. Cualquiera de los dos. El café no va a hacer que tu pan sepa a eso, a café, sino que va a elevar el sabor del chocolate, pero bueno, por los más pequeñitos también puedes utilizar solamente agua, y si ya sea café o agua debe estar caliente, pues esto también va a aumentar el sabor a chocolate y además con eso vas a crear un pastel más esponjoso y suave. Como pudiste ver durante todo el proceso fui mezclando suavemente y al final esta es la consistencia con la que queda la masa, bastante ligera. Ahora te muestro, yo usaré 2 moldes de 20 centímetros de diámetro, los cuales forré por la base con papel de hornear y por los lados engrasé y enhariné ligeramente con un poco más de cocoa. También puedes usar harina de trigo todo uso o poner más papel de hornear por los lados. Pero bueno, vaciemos la mezcla en los 2 moldes, mitad y mitad. Si quieres, para asegurarte que tengan los panes el mismo tamaño, puedes pesar. Y te cuento que también puedes usar 3 moldes de 15 centímetros para esta cantidad de masa. Ok, ya listos, vamos a llevar a un horno que debe estar ya en estos momentos a 170 grados centígrados si usas horno eléctrico o 180 grados centígrados si utilizas un horno de gas. Vamos a hornear
por 25 a 30 minutos o a ver nuestro pan ya infladito y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. Mi pan estuvo listo en 30 minutos. Antes de sacarlo, recuerda revisar con un palillo, el cual debe salir limpio pero un poco húmedo porque el pan sí queda bastante húmedo. Y bueno, pues ya al estar fuera del horno vamos a dejarlo reposar en el molde por unos 15 a 20 minutos aproximadamente. Pasado este tiempo vamos a retirar del molde y vamos a colocar en una rejilla para dejar enfriar completamente. Yo, como puedes ver, pongo más largo mi papel de hornear en la base para poder transferir fácilmente el pan a la rejilla. Y mientras el pan o bizcocho enfría, preparemos la cobertura y relleno de chocolate. Para ello, en una ollita ya tengo 425 mililitros de crema para batir o nata para montar. Si vives en México, la marca Linco te ayudará mucho por el porcentaje de grasa que contiene. Le agregaremos 60 gramos de azúcar morena. Aquí la cantidad de azúcar va a depender del chocolate que utilices. Si es muy amargo, usa 100 gramos de azúcar, que igual puede ser blanca. Encendemos la estufa a temperatura media-baja y calentamos sin dejar de mezclar a que se disuelva muy bien el azúcar. Y ya que notes que tu crema saque bastante humito y como que quiere comenzar a hervir, ya estará lista. Así que retiramos de la estufa e inmediatamente vaciamos sobre 340 gramos de chocolate picado. Aquí puedes usar chocolate semi amargo, amargo o como yo puedes mezclar 260 gramos de chocolate semi amargo con 80 gramos de chocolate con leche. En este punto también vamos a añadir un cuarto cucharadita de sal que no quedó grabado en el video, pero sí se lo puse. Y dejamos reposar solo un minutito. Pasado este tiempo vamos a mezclar con cuidado a incorporar muy bien. Si al estar mezclando aún ves que algunos trocitos de chocolate no se disuelven, puedes meter nuevamente al microondas por unos segundos y mezclas hasta obtener una crema suave y tersa. Aquí yo ya la veo muy bien, por lo que voy a agregar 170 gramos de mantequilla sin sal, que debe estar cortada en cubitos y a temperatura ambiente para disolver muy bien. Mezclamos y mezclamos. De ser necesario, mete al microondas por unos segundos, pero la verdad no creo que lo requieras. Verás que poco a poco se va a ir disolviendo perfectamente la mantequilla y al final vas a obtener una crema bastante brillosita, que estará algo líquida, pero no te preocupes, solo cúbrela con papel film a que el film toque la superficie de la crema para que así no se seque. Y vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente. Una vez ya no esté caliente, puedes meter a tu refrigerador hasta que notes que esté firme, aproximadamente por unas 2 a 3 horas. Esta vez decidí utilizarla hasta el día siguiente. Lo mismo con el pan, que como puedes ver, una vez frío, envolví en papel film. Y este sí lo dejé a temperatura ambiente. Voy a ir sacándolo con cuidado. Y opcionalmente, y si lo crees necesario, puedes cortarle un poquito de la superficie. Y vas a notar que el pan está súper húmedo. Esto que cortamos lo podemos usar para hacer trufas o comerlo así, porque la verdad es que no es mucha cantidad. Aquí ya coloqué mi pan sobre el platón donde lo voy a servir y le puse alrededor un arillo que me ayudará a rellenarlo perfectamente. Y bueno, ahora te muestro la consistencia de la crema o ganache de chocolate. Te cuento que lo que hice fue que al sacarla al siguiente día la dejé 2 horas a temperatura ambiente. La segunda hora coloqué el recipiente sobre otro bol con un poco de agua tibia, un bol más grande, que al sumergir este recipiente el agua llegue solo a la misma altura de la crema, cuidando que nada de agua entre al recipiente. Y pues al final ya solo la mezclé y lista para usar. Vámonos a rellenar. Para ello colocamos de unas 3 a 4 cucharadas grandes y vamos a distribuir muy bien a que quede bien planita la crema. Nos ayudaremos con una cuchara o una palita. Revisa a que quede de aproximadamente 1 centímetro de altura. Mientras hago esto, me gustaría preguntarte, ¿te gusta hacer tus propios pasteles para compartir con la familia en casa o prefieres comprarlos? ¿Has probado esta receta? Si es así
y te ha gustado el resultado, te invito a que te suscribas al canal para que así sepas cada vez que vayamos a subir un nuevo video. Pero bueno, continuamos con la receta. Vamos a colocar la otra capa de pan por encima con cuidado y acomodamos bien. Posteriormente, agregamos más cremas de chocolate por encima y vamos a distribuir con nuestra palita o con una cuchara. Ya que tengamos una superficie bien planita, retiramos el arillo y vamos a distribuir más ganache por los lados del pan a que lo cubra muy bien, utilizando la misma palita o una cuchara. Este pastel, la verdad es que no necesita mucha decoración para verse antojable, así con el ganache brillosito y cremoso se ve perfecto. Ya nada más, si gustas, puedes como yo ir haciendo como tipo onditas con la punta de la palita o la parte de abajo de una cuchara pequeñita de esas que son para café. Y listo nuestro pastel de chocolate, que puedes mantener a temperatura ambiente si hace frío en donde vives o en refrigeración si hace calor. Pero si lo metes a tu refrigerador, sácalo una media hora antes de que vayas a servir. Solo porque desde mi punto de vista sabe más rico a temperatura ambiente. Y yo ya no puedo esperar a probar. El cuchillo se desliza fácilmente debido a que el pan queda muy suave. Y mira lo jugosito y esponjosito que está. De verdad que este pastel de chocolate es uno de los que voy a preparar de ley cada vez que tengamos alguna fiesta en casa para compartir con la familia, porque créanme, sabe súper rico acompañado de leche ahorita que está haciendo calor o cafecito. No le pide nada a los que venden en el Costco, es mucho más fresco y hecho en casa con amor. Pero bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado este pastel de chocolate Matilda súper húmedo. Agradezco muchísimo a los miembros del canal por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.